Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde, noche, desde donde quiera que nos estén viendo. Nuevamente los recibe en este curso de análisis de circuito su amigo el profesor Toil. Y como siempre les voy a compartir lo que viene siendo una frase como lo hago en todas las clases, en este caso en todas las sesiones. Y esta frase que ahorita les comparto es una frase que me gusta mucho, dice: cuando pierdas, nunca pierdas la lección, de Juan Matus. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que viene siendo el divisor de voltaje. Aquí ya tenemos un circuito un poco más elaborado con respecto a los que hemos visto en las sesiones anteriores. Si por ahí todavía tienen algunas dudas de lo que voy a presentar ahorita y cómo lo voy a explicar, con toda calma pueden ver los videos anteriores que hemos visto, que seguramente van a estar apareciendo por aquí a su lado derecho de la pantalla. Y no olviden que cualquier duda o comentario, por favor, lo dejen en la parte de abajo de este canal. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos aquí voltaje total, tenemos un acumulador más menos. Aquí vamos a tener el flujo de corriente, una corriente total que pasa a través de dos resistencias que se encuentran en serie. Entonces aquí tenemos una resistencia X y una resistencia Y. Por lo tanto, en esta resistencia yo voy a tener una caída de voltaje y en la resistencia Y voy a tener otra caída de voltaje. Esta caída de voltaje se va a llamar voltaje en X, esta caída se va a llamar voltaje en Y. Yo sé, por ley de Ohm, que la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y que la corriente total, puesto que es un circuito serie, es igual a la corriente I1, I2, igual a cualesquiera de las resistencias que nosotros tengamos, en este caso la corriente IN. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más cualquier cantidad de resistencias hasta que lleguemos hasta Rn. Si tuviéramos muchas resistencias en serie, porque esto es para obtener la resistencia total en un circuito en serie. Como les comentaba, esa parte ya está en los videos anteriores explicado. Para este caso en particular, que solamente tengo dos resistencias, mi resistencia total será igual a Rx más Ry, y por consiguiente, si la corriente es la misma en todo el circuito, la corriente total será igual a la corriente en la resistencia X e igual a la corriente en la resistencia Y. Muy bien, entonces, si yo sé que el voltaje en X por despeje en ley de Ohm será igual a la corriente que hay en esa resistencia por la resistencia, el valor de esa resistencia, entonces voltaje en X va a ser igual a Ix por Rx. Por consiguiente, entonces, el voltaje en la resistencia X será igual a la corriente total. ¿Por qué a la corriente total? Porque la corriente total, si nosotros observamos, es igual a la corriente Ix igual a la corriente Y. Entonces estoy sustituyendo este valor de Ix por la corriente total que tenemos aquí. Y esto va a multiplicar a Rx. ¿Cuánto vale esta corriente total? Aquí lo tenemos. La corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y entonces esto se va a multiplicar por la resistencia Rx. ¿Cuánto vale esta resistencia total? La resistencia total la tenemos de este lado y la resistencia total es igual a Rx más Ry. ¿Sale? Entonces aquí sustituyo este valor de resistencia total por Rx más Ry. Y entonces con esto, ahora sí me va a quedar la ecuación del divisor de voltaje, que vamos a tener que voltaje en X va a ser igual al voltaje total por Rx, como lo tenemos aquí, voltaje total por Rx, entre Rx más Ry. ¿Sale? Así de sencillo está lo que es esta parte del divisor de voltaje. En alguna ocasión mis alumnos me preguntan: profesor, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una mayor cantidad de resistencias? Bueno, vamos a agregar aquí una resistencia más para ver qué es lo que pasaría. Aquí voy a poner una resistencia Z. Naturalmente que para esa resistencia Z, lo que yo voy a tener es de que aquí va a haber un voltaje Bz. Entonces, esto naturalmente que se incrementa. Para este caso, R total ahora va a ser igual a Rx más Ry más Rz. Y la corriente total es igual a la corriente en X, la corriente en Y, igual a la corriente en Z. Si yo quiero calcular cuánto vale el voltaje aquí, viene siendo exactamente lo mismo hasta este punto. Porque el voltaje en X será igual al voltaje total sobre la resistencia total, que es la corriente total y que por consiguiente es la corriente en Ix,
por la resistencia Rx. Y aquí solamente lo único que vamos a cambiar va a ser única y exclusivamente un valor que sería agregarle nada más voltaje total sobre Rx más Ry más Rz. Y entonces aquí solamente lo que haríamos sería agregarle voltaje total sería por Rx entre Rx más Ry más Rz. Si tuviéramos más resistencias en serie, lo único que tendríamos que hacer es irle agregando aquí la sumatoria de esas resistencias. Y con eso nosotros resolveríamos el divisor de voltaje para dos o más resistencias. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Como siempre, se despide su amigo el profesor Toil, esperándolos ver en un próximo video. Les recuerdo nuevamente que cualquier duda o aclaración, por favor, lo pongan en la parte de abajo en la serie de comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por el favor de su atención.